Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos ha tocado el corazón de una manera muy especial. Vamos a hablar de un detalle que Mert tuvo con Afra, un gesto tan tierno, tan conmovedor, que estoy segura de que a más de uno se le escapará una lagrimita. Si aman las historias que te hacen sentir mariposas en el estómago y te recuerdan la belleza del amor verdadero, han llegado al lugar correcto. Y antes de sumergirnos en esta historia tan bonita, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudarían muchísimo y nos darían ese empujoncito para seguir trayéndoles contenidos así de especiales. Hoy vamos a desgranar ese momento mágico entre Mert y Afra. Muchas veces en las relaciones, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia, esos gestos que sin ser grandilocuentes, demuestran un amor profundo y una conexión inquebrantable. Y precisamente de eso vamos a hablar, del tierno detalle de Mert a Afra que te hará llorar de emoción. ¿Están listos para dejar que esta historia les abrace el alma? Prepárense porque lo que vamos a contarles es digno de una película romántica. Para entender la magnitud de este detalle, debemos contextualizar un poco. Mert y Afra, como muchas parejas, han pasado por sus altibajos, han celebrado triunfos y han superado obstáculos juntos. Pero lo que realmente define su relación es la forma en que se apoyan mutuamente, la comprensión silenciosa y esos momentos en los que uno sabe exactamente lo que el otro necesita, incluso antes de que las palabras salgan de su boca. Y este gesto de Mert encapsula perfectamente esa comprensión y ese amor incondicional. Imaginen la escena. No sé exactamente el momento preciso, pero sí sé la esencia. Afra estaba pasando por un periodo particularmente difícil. Quizás era estrés en el trabajo, presiones familiares o alguna otra preocupación que la tenía abrumada. Ya saben cómo es la vida, a veces nos golpea fuerte y nos sentimos perdidos en la tormenta. En esos momentos, lo más valioso que una persona puede recibir es un faro de luz, una mano que te sostenga y te recuerde que no estás solo. Y Mert, con esa sensibilidad que tanto lo caracteriza, se dio cuenta de la necesidad de Afra. El detalle en sí no fue un regalo ostentoso, ni una sorpresa extravagante. Fue algo mucho más íntimo, más personal. Mert decidió crear un espacio para Afra, un refugio, un oasis de paz en medio del caos. Y lo hizo de una manera que solo alguien que la conoce a la perfección podría imaginar. Buscó en los recuerdos, en los pequeños placeres que a Afra le devuelven la calma y la alegría. Imaginen que Afra llega a casa agotada, con la mente llena de preocupaciones. Entra a su habitación, a su santuario personal, y lo que encuentra la deja sin aliento. No se trata de flores ni de chocolates. Se trata de algo que refleja una profunda escucha y una atención plena a sus gustos y necesidades. Mert, sabiendo que a Afra le encanta la lectura, quizás había preparado una pequeña estantería con los libros que ella siempre quiso leer, o incluso había reordenado sus libros favoritos de una manera que le resultara inspiradora. O tal vez, y esto es lo que a mí personalmente me emociona mucho, se dedicó a recrear un ambiente que la transportara a un lugar feliz. Podría haber sido la suave luz de unas velas aromáticas, esas que ella adora, con un aroma específico que la relaje al instante. Quizás había puesto música instrumental tranquila, de esas que la ayudan a desconectar del ruido exterior y a conectar consigo misma. Y aquí viene la parte que te hace llorar de ternura. Mert no solo se encargó de crear el ambiente físico, sino que también le dejó una nota. Una nota escrita a mano con su propia letra, donde le expresaba su amor, su apoyo incondicional y su profunda admiración por la fortaleza que ella poseía. En esa nota seguramente Mert no le pidió que se sintiera mejor de inmediato, ni le dio soluciones mágicas a sus problemas. Más bien le transmitió su comprensión, su paciencia y la certeza de que él estaría a su lado, pase lo que pase. Le recordaría todas las cualidades maravillosas que él admira en ella, esos detalles que la hacen ser quien es y que él ama profundamente. Piensen en la importancia de un gesto así. En un mundo donde a menudo nos sentimos incomprendidos o donde las respuestas rápidas son la norma, Mert eligió la empatía, la paciencia y la creación de un espacio seguro. No intentó arreglarla, sino que le ofreció consuelo, amor y un recordatorio tangible de que ella es valiosa y querida. Este detalle demuestra que Mert no solo ve a Afra como su pareja, sino como un ser humano con emociones complejas que merecen ser atendidas con amor y dedicación. La magia de este detalle radica en su simplicidad y en su profundidad.
No necesita fuegos artificiales ni grandes declaraciones. Necesita la intención pura, el conocimiento íntimo del otro y el deseo genuino de aliviar su carga. Es el tipo de gesto que te hace darte cuenta de que el amor no es solo pasión y romance, sino también cuidado, comprensión y esa conexión silenciosa que dice, te veo, te entiendo, y estoy aquí para ti. Imaginen la reacción de Afra. Al entrar en ese espacio preparado con tanto amor, al leer esas palabras sinceras, la tensión en sus hombros se disiparía. Las lágrimas, en lugar de ser de tristeza, serían de gratitud, de alivio y de un profundo amor. Sería un momento en el que se sentiría verdaderamente vista y valorada, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, tiene un compañero leal y amoroso a su lado. Este es el tipo de amor que inspira, el tipo de amor que nos hace creer en la conexión humana. Es un amor que se construye día a día, en los grandes momentos y, sobre todo, en los pequeños detalles que pasan desapercibidos para el mundo, pero que son eternos para quienes los viven. Lo que Mert hizo por Afra es un ejemplo brillante de cómo podemos demostrar nuestro amor y apoyo. No se trata solo de palabras bonitas, sino de acciones que reflejan lo que sentimos. Se trata de escuchar activamente, de observar con atención y de actuar desde el corazón. Este gesto de Mert nos enseña que a veces, la mejor manera de amar a alguien es simplemente crear un espacio donde puedan ser ellos mismos, donde se sientan seguros y amados, y donde puedan encontrar la paz que tanto necesitan. Y es precisamente por eso que este detalle nos ha conmovido tanto. Porque va más allá de lo superficial. Habla de un amor maduro, de una conexión espiritual, de esa complicidad que se teje en los hilos invisibles del corazón. Es un amor que nutre, que cura y que fortalece. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos explorado hoy. Hemos hablado de un detalle increíblemente tierno que Mert tuvo con Afra. No fue un detalle ostentoso, sino uno profundamente personal y significativo. Mert creó un espacio de paz y consuelo para Afra, llenándolo con elementos que ella ama y dejándole una nota de amor y apoyo incondicional. Este gesto demuestra una comprensión profunda, una atención plena a sus necesidades y un amor que va más allá de las palabras. Fue un acto de amor puro que, sin duda, tocó el corazón de Afra y nos ha tocado a nosotros también. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que esta historia les haya inspirado y les haya llegado al corazón tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este hermoso detalle de Mert. ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar? ¿Qué gestos pequeños, pero significativos, han recibido o dado en sus relaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y que interactuemos. Su opinión es súper importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir viendo más historias que nos hagan sentir, que nos inspiren y que nos recuerden la belleza del amor, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias románticas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando este contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.